Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, a la locura de la predicación. Ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice que Dios no quiso que el mundo le conociera por medio de la sabiduría humana, sino que quiso que los que creen, los creyentes, le conocieran por medio de la locura de la predicación. Entonces el apóstol Pablo es el culpable del nombre de nuestro canal. Y les doy la bienvenida a todos a esta locura, como digo. Y pues seguimos con esta lectura de 1 de Pedro, capítulo 1. Hoy estamos en el verso 9. Y quiero que vayamos ahí de una vez. Dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Para llegar aquí a este verso 9 o empezarlo ahí a desmenuzar un poquito, tenemos que ver el contexto. Y quiero regresarme desde el verso 5, que el apóstol Pedro está diciéndole a los perseguidos, a los expatriados, a los esparcidos, les está diciendo: ustedes son guardados mediante la fe por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Y esto, dice ahí en el verso 6, les causa gran regocijo aunque tengan que pasar por diversas pruebas. Y luego quiero ir al 8, que es el que veíamos la vez pasada, y dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Y llega aquí al verso 9 que dice: porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Entonces lo que Pedro aquí está planteando es que la fe cristiana no es en vano. O sea, la fe cristiana tiene un fin, tiene una meta. Esta meta es la salvación, de acuerdo a lo que está diciendo aquí. Entonces nuestra fe, la fe cristiana, no es un ciclo ahí sin sentido, no es solamente creer por creer. Lo que estamos viendo aquí en las escrituras es que hay un fin, hay un propósito claro, y este propósito ha sido definido por Dios. Cuando el creyente pasa diversas pruebas, como lo plantea aquí el apóstol Pedro, cuando sufre, cuando a veces tiene dudas, cuando a veces tiene situaciones complicadas, cuando está cansado, cuando tiene un sinfín de situaciones que todos vivimos, creo que todos estamos ahí, podemos recordar que esta fe, que este caminar, que esta carrera cristiana va hacia un fin. Y lo quiero volver a leer: porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Podemos entender que no estamos nada más luchando ahí al aire, no estamos luchando ahí nada más porque sí, no estamos creyendo a la nada. Dios está llevando mi fe, tu fe, a su cumplimiento, y el fin o el cumplimiento de esto es la salvación de nuestras almas, de acuerdo a lo que está diciendo aquí el verso 9. En este verso estamos viendo que ciertamente la salvación es futura, pero esta salvación ya la estamos experimentando. Ya la empezamos a experimentar, ya la empezamos a vivir. Si nos vamos allá al verso 3, el apóstol Pedro nos dice que esta salvación ya se ha dado inicio, ya ha iniciado. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Si se fijan, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que esta salvación ya ha dado inicio. ¿De qué manera? Con un nuevo nacimiento. También nos muestra que esta salvación está siendo guardada. Si nos vamos allá al verso 4 o 5, dice: para que recibamos una herencia incorruptible. Para eso nacimos de nuevo, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Y pues obviamente, como vemos aquí en el 9, pues obviamente no ha sido plenamente consumada, pero estamos en ese proceso, estamos por alcanzarlo, como lo dice este verso 9, porque están alcanzando la meta de su fe. Por supuesto que hoy seguimos lidiando pues con un montón de circunstancias, de situaciones. Lloramos, nos entristecemos, padecemos, nos frustramos, seguimos luchando con el pecado, un sinfín de cosas. Pero al final del día, aunque a veces nuestra mente nos quiere jugar chueco y a veces el enemigo se quiere aprovechar y pareciera que
todas las situaciones a nuestro alrededor, en nuestro entorno, pareciera que niegan esta salvación. Pero no, las situaciones a nuestro alrededor no niegan nuestra salvación, sino que la confirman, y confirman que estamos precisamente en ese proceso, ¿sí? Porque estamos alcanzando la meta de la fe o de nuestra fe. Y esto sin duda, creo yo, tanto para mí en lo personal me ayuda a sortear esas luchas, a sortear esas frustraciones, y sin duda creo que te puede ayudar a ti entender esto, de que estamos en ese proceso, cuando estés pasando diversas pruebas, cuando estés en momentos difíciles. Algo que sin duda debemos de entender es que esta salvación no se recibe por méritos propios, sino que la salvación es plenamente de Dios y se obtiene por gracia mediante la fe, como ahí Pablo lo dice en Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice Pablo, sino que es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación, que estamos en ese proceso de alcanzar, tiene 3 etapas. La primera etapa es la justificación, la reconciliación con Dios. Somos reconciliados con Dios a través de Cristo. ¿Por qué somos reconciliados? Porque el pecado nos ha enemistado con Dios. El hombre, al pecar, se alejó de Dios, se escondió de Dios. Y vamos ahí a Génesis. Cuando el hombre peca, va y se esconde. La narrativa dice que Dios llega y pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre de repente dice, es que me escondí porque estoy desnudo. Entonces, si nos damos cuenta, el pecado lo que hace es alejar al hombre de Dios, esconderse de Dios. Y el pecado lo que hizo fue enemistar al hombre con Dios, fue romper esa relación perfecta que había en el huerto de Edén. El hombre y Dios tenían una relación perfecta que el pecado vino a romper, y eso generó enemistad. Por eso la justificación lo que hace es reconciliarnos con Dios. Si vamos ahí a Romanos capítulo 8, verso 7, lo voy a leer en la NTV, dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Ahora, quien vino a reconciliarnos con Dios, quien vino a justificarnos delante de Dios, es Cristo. Si nos vamos ahí a 2 Corintios capítulo 5, quiero enfocarme en el verso 18 y 19, pero quiero empezar con el 17, que es el contexto, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos está hablando de un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y llega aquí el 18, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Quien nos reconcilió. ¿Se fijan? Había una enemistad y Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vuelve a plantear la misma idea, reconciliación, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. El mismo apóstol Pablo, ahí en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como primera etapa, esta salvación empieza por la justificación, por la reconciliación, porque estábamos enemistados con Dios y Cristo vino a reconciliarnos con Él. Ahora, como punto número 2 en esta etapa, después de que hemos sido reconciliados, después de que hemos sido justificados, entramos en ese proceso de santificación. Cuando reconocemos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando Cristo nos justifica, cuando nos reconcilia con Dios, también la Escritura dice que nos da el sello, que es el Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar, a renovarnos, a santificarnos, a perfeccionarnos. Voy a hacer poquito pausa porque quiero tomar un poquito té. No hay nada como leer la Biblia, estudiar un poco, y cafecito, un té, siempre va a ser bueno.
Entonces viene ahora el proceso de santificación, que todos los que hemos sido justificados, reconciliados con Dios por Cristo, estamos justo ahorita en ese proceso de santificación. Hace poco miraba un post y decía: el mejor momento de tu vida cristiana inicia cuando ésta termina. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a esa perfección, a esa santificación perfecta el día que muramos, el día que estemos con Cristo, el día que seamos glorificados. Entonces ahorita lo que estamos es en ese proceso de santificación. El mismo apóstol Pedro, aquí en el versículo 2 de aquí de 1 Pedro capítulo 1, dice: según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Cristo. La misma Escritura dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí inicia el proceso, aquí inicia el trabajo del Espíritu Santo para perfeccionarnos, para santificarnos. Y como tercer y último punto, en el futuro se va a manifestar esta salvación en glorificación. Por eso aquí en el verso 7 el apóstol Pedro dice: pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Va a haber esa glorificación en aquel día final. Ahí va a ser la culminación de nuestra fe, la meta de nuestra fe, como lo dice aquí en el verso 9. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. A mí me gusta muchísimo Romanos capítulo 8, el verso 30, porque dice: y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y aquí hay una parte interesantísima en este Romanos 8:30, porque está hablando, los glorificó, está hablando en tiempo pasado. Y eso me gusta porque esto me asegura que Dios hará lo que ha dicho. Él ya lo habla, o sea, Dios ya lo habla como si esto ya hubiera pasado, aunque nosotros aún estamos en este peregrinar. Ciertamente nosotros estamos en este tiempo y espacio que a Dios no lo limita, a nosotros sí, a Él no. Pero me gusta esto, porque no me habla de un tal vez, me habla de una seguridad. No me habla de un veremos, sino me habla de una seguridad. Por ejemplo, si me voy al 5, verso 5 aquí de 1 de Pedro 1, dice: a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. No me habla de un tal vez, me habla de una seguridad para que alcancen la salvación. Y aquí en el verso 9 dice: porque están alcanzando la meta de su fe. No habla de un tal vez, no habla de a la mejor alcanzan, no, están alcanzando. Por eso Romanos 8:30 se me hace tan relevante. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Para Dios es tan seguro lo que hará, que lo habla como si ya hubiera pasado. Y con esto quiero cerrar. Queridos, probablemente están luchando al igual que yo, probablemente están pasando por tiempos difíciles, como todos pasamos. Todos vivimos procesos, todos vivimos situaciones complicadas de enfermedad, de situaciones difíciles que cada uno de nosotros sabemos por lo que pasamos, y sin duda Dios también lo sabe. Y lo que te puedo decir es que no abandones la fe. Y no es porque nosotros seamos muy fuertes o seamos los mejores, o por nada de eso lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque sin duda Dios es fiel. Sin duda Él es el que nos sostiene. Sin duda es Él el que nos hace permanecer, el que nos hace tener esa perseverancia. Sin duda Él está llevando tu fe y mi fe hacia su fin. Y ese fin es vida, es salvación y gloria en Cristo Jesús. Y con esto los quiero dejar. Si llegaron hasta aquí, pues regalen ahí el like, compartan, suscríbanse, ya saben. Y pues que podamos seguir
haciendo todo esto y esto también pueda seguir llegando a más personas y también pueda servir para alguien más. Que la palabra nos anima, nos confronta, como el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con esto los dejo. Les mando un abrazo. Gracia y paz a todos. Nos vemos a la que sigue. Bye.